Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Amén. Oramos para pedir dirección a Dios y poder compartir esta palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea nuestra adoración y nuestra alabanza, porque un día, al abrir nuestros corazones a ti conforme a tu palabra, te recibimos como nuestro Dios, Señor y Salvador, y hoy por la fe vives en nuestros corazones, y te damos gracias. Te damos gracias por ese milagro que hiciste en cada uno, cambiando nuestras vidas y haciéndonos a tu imagen y a tu semejanza, Dios. Dios, hemos leído tu palabra y pedimos de tu dirección para que no sea el conocimiento humano, sino sea la obra de tu Santo Espíritu entre nosotros, abriendo nuestro entendimiento, para que en el nombre de Jesús toda palabra tuya, Dios, encuentre el espacio, encuentre el lugar para que dé fruto. Tu palabra dé fruto en este día, Dios. La palabra que envías a cada corazón fructifique para salvación y para vida eterna, para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Vamos acabando asiento. Y es importante darle la gloria siempre a Dios, porque hemos sido creados para su gloria, para que siempre le demos la gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, este es un pasaje bastante conocido de la palabra, y vamos a tomar algunas cosas que nos sean necesarias para este día, sobre todo poder identificar cómo es el proceso que el enemigo tiene para hacernos caer, seducirnos o de pronto aprovecharse de nuestro desconocimiento o de nuestra rebeldía natural y llevarnos a cometer lo que conocemos como pecado, que no es otra cosa que quebrantar o infringir la palabra de Dios. Amén. O sea, cuando hablemos de pecado, que es desobediencia a la palabra, no es otra cosa que haber quebrantado un principio de Dios. Así como en el tránsito, yo veo un semáforo en luz roja y a mí no me importa, me paso. Y más allá tengo la bendición de encontrarme con un policía que justo me vio.
Me va a decir, oiga, se acaba de pasar la luz. Y no tenemos argumento para decir lo contrario si realmente somos conscientes. Pero esa infracción a lo establecido como ley ha sido quebrantada y como tal nos ganamos una papeleta. Y no va a doler porque la papeleta cuesta. Vamos a tener que sacar dinero del bolsillo para pagar algo que fue un acto nuestro al haber quebrantado una ley humana. Lo mismo es el pecado. Es quebrantar algo que Dios ha dicho, y si bien es cierto no nos ponen una papeleta, pero quedamos marcados por el pecado. Si bien es cierto que no pagamos una multa económica, pero vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia, del quebrantamiento a esa ley establecida por Dios. ¿Amén? Entonces, cuando vemos el capítulo 3 del libro de Génesis y encontramos la primera pareja, el primer matrimonio, digamos la primera familia establecida por Dios, vamos a encontrar que suceden muchas cosas aquí. Y por si acaso no es un motivo para echarle la culpa a él, ¿no? Ya algunos pueden estar hablando, ya el pastor se agarró bien con las mujeres y no va a dar duro porque por su culpa de ella o en el caso de Eva estamos en este problema. No es esa la enseñanza ni tampoco el propósito. Pero es un acontecimiento que todos conocemos qué pasó, porque nos lo cuentan desde el colegio. Pero vamos a sacar lo que nos interesa como importancia, como dije hace un momento, de aquel procedimiento o forma que utiliza el enemigo para hacernos pisar el palito y caer. Porque su propósito es hacernos caer. Su propósito es que deshonremos a Dios. Su propósito es que no tengamos en cuenta su palabra. Y su anhelo es ir continuamente a la presencia de Dios y decirle, viste a fulano de tal, acaba de fallar, acaba de ofenderte, acaba de hacerlo malo, no tomó en cuenta tu palabra, no le importó lo que le dijiste. Y eso trae dolor al corazón de Dios y vergüenza para aquel que lo hizo. Cuando llegamos a este momento donde estaba la primera pareja en el Edén, que en cierta forma nos están representando allí como seres humanos, recordemos que Dios les había dado un mandamiento. Ellos tenían su Biblia en ese tiempo, pero tenían un mandamiento nomás. Uno nomás. Dios le dijo una sola cosa, nada más. Y esa una sola cosa, el hombre falló. ¿Dónde está ese mandamiento? En el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Dios le da su Biblia tenía un solo mandato de parte de Dios, como para demostrarnos que como seres humanos fallamos, aunque lo digan un solo consejo. Versículos 16 y 17, ahí está el primer mandamiento que Dios le da a esta primera pareja. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es el único mandamiento que Dios le dio a la primera pareja, en este caso específicamente a Adán, porque todavía no estaba Eva, pero es el primer y único mandato. Capítulo siguiente ocurrió la tragedia, pero el quebrantamiento del único mandato de Dios. Y vamos a ver cómo se da el proceso, porque en cierta forma, en el momento que fue dado este mandato, no estaba Eva. Eva no había sido creada, estaba solamente Adán. Pero cuando viene la tentación, a quien fue tentado fue Eva, no fue Adán. Y quien cayó primero fue ella y después el hombre.
Por tanto, descubrimos un primer principio. El diablo va a utilizar y va a buscar a aquel que no tiene la palabra. ¿Quieres que el diablo te busque? ¿Quieres que el diablo te tiente? Será siempre en toda palabra que no entendiste, o no quisiste entender, o no conocías. ¿Ok? No fue a buscar a Adán, fue a buscar a Eva. Y tuvo una conversación con Eva. ¿Por qué tuvo una conversación con Eva? Porque a las mujeres les encanta conversar. No hay mujer que no sea conversadora. Es muy grave encontrar una mujer que no habla. Y si no habla, te habla con señas, con los ojos, pero te habla. ¿Verdad? Y acá hay una figura que el Señor utiliza de la serpiente, porque al parecer la serpiente propiamente no era el diablo. La serpiente era un animal creado por Dios. Y que al parecer en ese tiempo la serpiente no se arrastraba, sino caminaba parada. Y tiene una conversación con Eva. No es que la mujer converse con el diablo, no es esa la enseñanza. Sino la enseñanza es de que acá hay una conversación, el enemigo de nuestras almas usa a la serpiente para este fin, y se produce este diálogo, donde ocurre algo en esta conversación. La serpiente, que era astuta, dice más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer. ¿Quién empieza la conversación? El enemigo. Y le dice a la mujer lo siguiente: así que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren lo que el enemigo lo dice, cómo lo dice, y contrastemos contra lo que Dios dijo. El diablo dijo: Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto. Hay un no adelante, no comas. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es muy diferente eso. Una cosa es que yo puedo comer todo, y otra cosa es que yo no pueda comer de todo. Y el diablo utilizó la palabra no para negar la afirmación de Dios. ¿Qué significa esto para abreviar? Porque no es el tema central. Que la tercera artimaña del enemigo es en este caso la negación a lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Siempre el enemigo se va a mover así. Te va a negar lo que Dios ha dicho. O te va a poner en duda lo que Dios ha dicho. Porque su plan es ese, sembrarte la duda. Como por ejemplo en nuestro tiempo puede ser: ¿y tú estás creyendo que lo que está escrito en ese libro fue lo que Dios ha dicho? Y te genera la duda: ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y te añaden: ¿y quién escribió la Biblia? ¿Acaso la Biblia cayó del cielo impresa? ¿Dios tiene una imprenta arriba para que caigan Biblias y digan que esta es mi palabra? No, la Biblia no vino así. Alguien la imprimió. ¿Y en qué año la imprimieron? En los años 1500 y tantos. ¿Y qué pasó antes? No sé, eran escritos que escribían. ¿Y qué tal te consta a ti que eran certeros lo que se estaba escribiendo? ¿Qué tal si se equivocaron? ¿Qué tal si se perdió? ¿Qué tal se añadieron? Y te siembran tanta duda para decir: oye, tienes razón, ¿no? Yo creo que la Biblia es un libro escrito por hombres para manipular a los hombres, para hacerles creer a los hombres, para andarnos en temores, en limitaciones, y para llevarlos a un Dios que es exigente, que te manda y que te juzga y que te dice que te va a mandar al infierno si no tienes comunión con Él. Por tanto decidimos: cerramos este libro y vivamos como yo pienso, como yo quiero, como lo que dice la ciencia, como lo que dicen los profesores, como lo que dice el mundo, como enseñó la abuelita, y vivamos como querramos, pero sin Dios, sin palabra, sin nada que ver con ese Dios. Y esto es lo que pasó en un principio, cuando de pronto vemos que el enemigo, en la figura de la serpiente, negó la palabra de Dios. Tercer punto. Encontramos un cuarto punto a partir del versículo 2. Y la mujer le dice a la serpiente: no, sino que nos dijo que del fruto del árbol del huerto
de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Como siempre, la mujer habló de más. Y en hablar de más, dijo 3 cosas de más que Dios no dijo. ¿Qué dijo Dios en el versículo 17? En el 16 dijo que coman de todo árbol del huerto. Y en el 17 dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, en los versículos 2 y 3, la mujer añade 3 cosas más. ¿Qué dijo ella? Ella habló de fruto. Y en ninguna parte del versículo 16 y 17 dice fruto, dice árbol. Ella habló de que ese árbol estaba en medio del huerto. Acá no dice nada que está en medio del huerto. Acá habla de árboles que están ahí. Y termina diciendo un añadido donde dice, ni le tocaréis. Dios no dijo que no lo toque, dijo que no se lo coma. Lo cual significa de que la mujer habló cosas que Dios no dijo. Y ahí está uno de los grandes problemas de la humanidad, de que el hombre habla cosas que Dios no dijo. Y sucede en las iglesias, que ante la palabra de Dios el hombre le pone su yapa y hace su teología y genera su doctrina para sustentar que eso viene de parte de Dios, ¿cierto? Y nos damos con la realidad de que lejos de estar en las cosas de Dios, estamos en las cosas de los hombres. Y eso ha sucedido desde Adán hasta el día de hoy. El hombre poniendo su yapita, como que Dios se equivocó y le falta algo más para complementar la información. No, Dios no necesita de nada que el hombre añada. La palabra de Dios ha sido revelada completa de parte de Dios para que lo creamos, lo practiquemos y lo vivamos. Y eso traerá de bendición. Y hay un pasaje en el libro de Marcos que justamente Jesús lo mencionó y citó un texto que está en el libro de Isaías. O sea, está hablando de algo que sucedió en el Antiguo Testamento y Jesús lo cita en el Nuevo Testamento para decir, seguimos haciendo lo mismo. En Marcos capítulo 7, versículo 5, para tener sentido, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Jesús? Cosas que venían sucediendo de tiempo pasado. Que frente a lo que ya había de palabra de Dios, el hombre añadía otras cosas más, ¿no? Tradiciones y costumbres que venían de generación en generación y que se convirtieron en ley y en parte de la Escritura y en parte de lo que Dios supuestamente había dicho. Como por ejemplo lo que se hace en la religión tradicional. Hay muchas cosas que se hacen ahí que no están en la Biblia, pero se hacen porque dicen que Dios lo dijo, y Dios nunca lo dijo, porque más importante que la palabra de Dios resulta que son las costumbres y las tradiciones. ¿Se han dado cuenta? Entonces, esos añadidos no es nuevo.
Eso viene de tiempo pasado y viene desde Eva. Que Eva le puso a la palabra de Dios, le puso 3 cosas más, como si le faltara. Le dijo que está en el centro del huerto, le dijo que podía tocarlo, y le dijo pues que no había ningún problema en esto. ¿Qué significa esto para nosotros? Que una de las cosas a las cuales el hombre va a estar tentado es o a quitarle o a añadirle cosas a la palabra de Dios. Hermanos, a esta palabra no necesitamos ni quitarle ni añadirle. Tal cual está escrita, así es. Así es. Porque Jesús dijo algo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, el encargado en cuidar esta palabra a través de los siglos ha sido siempre Él. Los hombres han querido destruir la Biblia, han querido destruir todo vestigio de Dios. Los Beatles dijeron, Jesucristo ya pasó de moda, nosotros somos más importantes que Jesús. Hoy ya los Beatles no existen y Jesús sigue existiendo. Por tanto, cuando a alguien se le ocurre poner cosas, sacar interpretaciones extrañas de la palabra para ponernos como ley, como principio de fe, hermanos, salgamos corriendo de ahí, porque eso no es de Dios. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, le dijo hipócritas, porque más importantes son los mandamientos de los hombres que los mandatos de Dios. Amén. Y no sé qué le hubiera dicho a Eva en ese momento, pero lo cierto es que Eva se despachó a su gusto, dijo 3 cosas y el enemigo utilizó esas 3 cosas para hacerla caer. Mientras tú y yo utilicemos la palabra, tú no vas a caer. Como fue la experiencia de Jesús en el tiempo que hizo los 40 días de ayuno. Él fue tentado y él dijo, escrito está. Él se fue. Regresó con otra atención, escrito está. Se fue y regresó con otra, escrito está, y se tuvo que ir, porque jamás el diablo podrá contra la palabra de Dios. Pero si él se hubiera defendido con otro tipo de elemento y no con la palabra, hubiera caído. Acá Eva se despachó. Acá Eva dijo, de todos los frutos puedo comer, está en medio del huerto y puedo tocarlo. Añadió. Y la serpiente le dijo, no vas a morir. No vas a morir por la sencilla razón que el Dios en que tú estás creyendo es un Dios malo. Si no sabe Dios que el día que comas de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas eso. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Lo que pasa es que Dios quiere tenerte bajo su dominio y tenerte en ignorancia. Por tanto, Dios es malo. ¿Entiendes? Y esa lógica está en el presente. Dios es malo. Porque si fuera bueno, ¿por qué permite tantos abusos? Porque si fuera bueno, ¿por qué permite tantas muertes? Porque si fuera bueno, ¿por qué pasó tantas cosas en mi vida? Porque si fuera bueno, ¿por qué se murió mi abuelita? Dios es malo, y como es malo, yo prefiero vivir lejos de aquel que es malo. Eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte del diablo. Amén. Que quiere hacernos creer que Dios es malo, y yo debo vivir lejos de ese Dios a mi manera, porque así viviré lo bueno. ¿Y en qué bueno podemos vivir lejos de Dios? Si todo lo malo está dentro del corazón del hombre. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos malos. El que es bueno es Dios. Pero el diablo se encarga de desvirtuar su imagen para decir, es un Dios malo. ¿Cómo ese Dios te puede prohibir que tú tengas sexo con quien quieras? ¿Qué malo ese Dios? Te está privando. Te está mutilando. Quiere que vivas así, sin tener nada, mientras que todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo haces tú?
qué malo es Dios, que ese pastor, ¿cómo es posible que te enseñe esas cosas? Eso no puede ser posible de un Dios que es tan bueno. Pero sin embargo es el mismo principio que se está moviendo aquí. Le dice, Dios es malo y el pecado es bueno. La desobediencia es buena. El hacer lo que yo quiero es bueno. El no tener límites para mi vida es bueno. El cuestionar todo aquello que es de Dios es bueno, porque tú tienes mejor criterio, porque tú piensas mejor, porque tú eres más capaz. Dios se puede estar equivocando. Y ese principio nació aquí. Nació aquí en este momento. Amén. A la altura del diálogo, la mujer ya estaba dudando. Y me imagino que la conversación fue cerca largo. Porque cuando llegamos al versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Vamos a hacer unas precisiones en este punto. Cuando sucedió esta conversación, y a la altura de la conversación, estaban solamente Eva con la serpiente. Adán no estaba en la conversación. Aunque la Biblia dice que ella comió y también dio a su marido, el cual también comió como ella. Pero no estaba él presente. Él comió después lo que comió ella. Y en este versículo 6, que al detalle la palabra de Dios permite que se muestre, ¿no? Que ella vio, era bueno, era agradable, era codicial. Esas precisiones que están ahí en la palabra no están en vano. Y ahí es donde quisiera centrarme en esta mañana. Porque esto ocurre al inicio de las cosas. Y más adelante, como vamos a ver ahorita, Juan se toma el tiempo para volver a traer este momento bajo otra aplicación para hacernos entender el mismo principio. Y Pablo se pronuncia sobre todas estas maquinaciones para decir, en 2 de Corintios, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y vamos a ver estos pasajes para poder entender este versículo 6, que es el centro de lo que quisiéramos compartir en esta mañana. 2 de Corintios, capítulo 2. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿De qué está hablando aquí? Del perdón, ¿cierto? Gente que lo había ofendido, los corintios habían perdonado, y Pablo, yo también lo perdono, porque entendía que el perdón libera. Sin embargo, la falta de perdón ata, ¿cierto? Y eso lo podemos comprobar en nuestra propia experiencia. El que no perdona está condenado a vivir amargado, frustrado y solitario. Eso causa la falta de perdón. Y el que perdona vive libre. Y Pablo está hablando del perdón porque quien está detrás de la falta de perdón es el diablo, que quiere tener atada a la persona cuando la persona no tiene capacidad de perdonar ni de reconocer su culpa. Y en el versículo 11, luego de haber hablado del perdón, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque si yo no perdono, el diablo se va a despachar conmigo y va a tomar autoridad sobre mi vida y va a tener un punto de apoyo para ejercer influencia en mi vida. Por tanto, dice, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros, yo perdono. Me estoy lejos del diablo, yo perdono, estoy libre de la falta de perdón. Y termina diciendo Pablo, pues no ignoramos
sus maquinaciones. O sea, Pablo lo que estaba diciendo, ya no conocemos al enemigo. Y si algo nos puede ayudar en nuestra vida cristiana es, conoce a tu enemigo para que tengas victoria. En la guerra, por ejemplo, el servicio de inteligencia de un país tiene que investigar qué es lo que tiene el otro, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y se informan de todo para poder atacar. Porque sirve esa información para tener victoria. Ahora, nosotros estamos en una guerra espiritual y yo necesito conocer cómo trabaja el diablo, cómo ataca el diablo, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, qué estrategia tiene para que cuando enfrentemos la lucha espiritual yo no desarme en una, porque yo conozco sus maquinaciones, conozco sus artimañas, conozco cómo viene y conozco cómo destruirlo. Y Pablo está diciendo eso, porque conocemos sus maquinaciones, conozco sus estrategias. Y quiera Dios que cada uno de los que estamos acá en esta mañana pueda decir lo mismo. Que al conocer la palabra de Dios digan, yo conozco cómo trabaja el diablo, sé qué es lo que quiere hacer conmigo, sé a dónde quiere llevarme, cuál es su propósito, lo conozco. Y no ser una persona totalmente ignorante que el enemigo se despache con su vida como quiera. Sino pues yo conozco al enemigo. Amén. Entonces, cuando Pablo afirma esto, de que él conoce las maquinaciones, conoce las artimañas, conoce las estrategias del enemigo, es porque lo conocía y quiere que todos los que están en Cristo también lo conozcan. Si tú y yo conocemos cómo viene este juego, no vamos a caer en el juego. ¿Me entiendes? Pero si tú y yo no conocemos, fácilmente vamos a caer. Ahora, preguntémonos, ¿qué quiero? ¿Caer o no caer? ¿Quieres caer o no caer? Si quieres caer, cierra tus oídos, no hagas caso a lo que vamos a compartir y listo. Fácil, ya caíste. Pero si no quieres caer, métete a la palabra, escucha, abre tu corazón, tómalo y practícalo. ¿Ok? Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 2. Ya no es Pablo, sino es Juan, quien nos habla de este asunto, del mismo asunto del versículo 6 de Génesis, pero nos habla en el contexto de cómo se dan las cosas. Vamos a leerlo del 15 al 17. No améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Se entiende, no? ¿Qué hay en el mundo? Mega plaza, todos, las brasas, la diversión, ya. Todo eso que hay en el mundo, que bonito de luces, de colores, con música y de entretenimiento, todo bonito que te lo ponen. Está bien, podemos ir, pero ojo, no ames eso. Tu corazón no se incline a esas cosas, a ninguna cosa de este mundo. Juan le está diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno se atreve a amar este mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. Este es bien duro. Este es como una patada en el estómago, ¿no? Esto duele. Si de pronto yo estoy amando el mundo con sus luces, con sus colores, con su diversión y con todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Una cosa es que yo pueda participar de esas cosas porque estoy en este mundo, y otra cosa es que yo ame. O sea, mi deleite está en eso, mi pasión está en eso, mi realización está en eso, me siento infeliz si no estoy en eso. A eso está hablando. Si yo tengo ese tipo de actitud en cuanto al mundo, pues simplemente Dios me dice, el amor de Dios no está en tu vida. Estás en cualquier cosa. Pero pastor Joel, sí, estás en cualquier cosa. Estás perdido. Dios no está en tu vida. El diablo está en tu vida, pero Dios no está.
¿Qué más dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y ustedes saben quién es el príncipe de este mundo. ¿Ah? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿quién es el que hace la voluntad de Dios? El que no ama al mundo. Así de simple, el que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es aquel? El que no está amando este mundo. Vive acá, sí, pero no está pegado a este mundo, no está disfrutando de este mundo. No está diciendo a su hijito, si te portas bien, te llevo los juegos de Megaplaza, ¿no? Que puede ser una bonita sugerencia, pero ¿sabe qué? Le estás haciendo daño terrible. Porque le estás diciendo que los juegos de Megaplaza es el premio si se porta bien. Y cuando el niño va a ir y disfruta todo eso, va a decir, esto es lo que yo quiero y necesito. Cristo no. Y sin querer estás malformando a tus hijos, diciéndole que ese es el objetivo de vida, que esa es su realización como persona. Y va a crecer con esa mentalidad en su cerebrito, sin saber que eso es veneno para su alma. ¿Entienden? Inconscientemente cometemos muchos errores. Cuando la palabra me enseña a mí primero que yo no debo amar el mundo ni las cosas de este mundo, y yo debo enseñar a mis hijos a no amar eso, quizás a transitar por ahí ocasionalmente, pero no es mi razón de vida, no es mi premio. ¿Me entienden? Porque el amor del Padre no está aquí. Bien, entonces lo que encontramos, por ejemplo, en Génesis 3:6, ese versículo 6, lo vamos a comparar con el versículo 16. Y vamos a encontrar que aquí está lo mismo que al otro lado. Comparen. Génesis 3:6, ¿qué dice? La expresión de la mujer. Porque Eva ya estaba en el mundo. En ese momento Eva ya estaba en el mundo. Ya se olvidó del Edén. Ella ya salió a otro nivel. Vio la mujer. ¿Qué vio la mujer? Que el árbol era bueno para comer. ¿Cierto? Me voy a dar un banquete acá. Voy a gratificar mi panza, mi carne. Eso está bueno para comer. ¿Qué dice Juan en la primera línea? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Esos deseos de la carne, Eva lo manifestó cuando dijo, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Allí ella está manifestando el deseo de su naturaleza humana. Juan lo dice, esta cosa que está en el mundo, los deseos de la carne, y coincide justamente con esto, porque lo que ella está experimentando son deseos de la carne. ¿Cómo empieza el pecado? Con deseos de la carne. Ahí empieza el problema. En algo interno empieza el problema. ¿Cómo empiezan la sacada de vuelta? Con deseos insatisfechos que dicen, no lo hago, no me dan, por acá sí hay, en el deseo. Y esto que está en la palabra y que Juan nos lo dice en nuestro contexto, es importante tener en cuenta. ¿Cómo empieza el pecado? ¿Cómo empieza la desobediencia? Con deseos de la carne. ¿Dónde encontramos los deseos de la carne descritos ahora por Pablo? En el libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 5, versículo 16. Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas, le está diciendo en el versículo 16, andad en el Espíritu,
¿Qué le recomienda al cristiano? Que ande en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos cruzando la información. Génesis, Juan, 1 Juan y Gálatas con Pablo. Y nos hablan de lo mismo. Me dice, ten una vida espiritual. Enfócate en cosas espirituales. Y no estés satisfaciendo o andando buscando satisfacción de los deseos de la carne. ¿Qué cosas son los deseos de la carne? Y Pablo se toma el tiempo de escribirnos en qué consisten los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son los deseos de nuestro corazón, que se manifiestan externamente a través de lo que dice el versículo 19 en adelante, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son manifestaciones de la carne, producto del deseo de la carne. Y eso es lo que estaba experimentando Eva en el capítulo 3:6 de Génesis, cuando dijo, esto está bueno para comer. Esto es lo que experimenta alguien que le saca la vuelta a su esposa o a su esposo, ¿no? Esto está bueno, es lo que yo necesito. Eso es lo que recurre alguien que se mete a la hechicería, ¿no? ¿Dónde está la solución? Que el médico no pudo, ya me voy al brujo, que el brujo dice que sí puede, y caigo en la brujería, ¿no? Ve los tragos que están por ahí, eso está bueno, dice, ¿no? Está bueno, de buena calidad, dice que está buena marca, está bueno. Y cae en la borrachera, y caen tantas cosas que están escritas acá, porque empieza el deseo interno que hay en el corazón de todos nosotros, a anhelar eso de tomarlo. Eva lo experimentó cuando vio que ese fruto del árbol estaba bueno para comer. ¿Ok? ¿Qué más pasó allí? Y vio también que era agradable a los ojos. Vio que era agradable a los ojos. Primera de Juan, el pasaje que leímos antes, capítulo 2, versículo 16, dice los deseos de los ojos. ¿No es cierto? Y eso experimentó Eva. Vio a ricos, vio. Y ese proceso entró por la vista. A los niños les enseñan, cuidadito tus ojitos lo que ven, ¿no? Y la maestra que está acá les ha enseñado eso, ¿verdad? Cuidadito tus ojitos lo que ven, ¿no? Les han enseñado esas canciones. Por tanto, las maestras son las primeras que deben cuidar los ojitos, lo que ven. ¿Amén? Y luego dice, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Algo codiciable, entró la codicia, para alcanzar algo, sabiduría. ¿Sabiduría para tener temor de Dios? No. Sabiduría para ser independiente de Dios. Ahí, una de las grandes luchas del ser humano es buscar su propia autonomía, su propia independencia. Yo no quiero depender de ese Dios. Yo dependo de mis fuerzas, yo dependo de mi inteligencia, yo dependo de mis habilidades, yo dependo de mis recursos, yo dependo de mi fortaleza. Eso ha sido siempre la lucha del hombre, de no querer doblegarse y entender que necesita reconocer que hay alguien mucho más grande y más sabio que nosotros mismos, y que estamos diseñados para no vivir independientes de Él,
sino que fuimos creados para su gloria, su honra y su alabanza. Pero el hombre en su testarudez quiere vivir sin Dios. No, yo no quiero saber nada con Dios. No, yo soy fuerte, yo no necesito, yo soy independiente. Pero ¿qué independiente podemos ser si nuestra vida pende de un hilo? Hoy estamos, mañana no. Me voy a la ducha a bañarme y me caigo y ahí quedé. Yo me caí en la oportunidad. Y sinceramente digo, no sé cómo me caí. Pero de pronto yo estaba en el suelo, con una costilla fracturada. Así, en segundos. Y si no me di con el lavatorio que está al costado y ahí quedaba, fue porque yo no lo quise. Pero ¿quién está libre de eso? Nadie. Sales aquí con tu moto, con tu carro, viene un tráiler y te lleva. ¿Quién? No, tu fuerza no pudo. Es que nuestra vida pende solamente de Él. Pero el hombre no quiere entenderlo. El hombre no quiere entender, piensa que somos dueños del tiempo, dueños del mundo, dueños de todo y que nosotros podemos, nada puede conmigo. No, estamos equivocados. Si existimos y vivimos solamente por su gracia, porque Él nos dio vida, Él nos prolongó nuestros días. Y nos prolongó nuestros días no para que hagamos lo que nos da la gana, sino busquemos hacer su voluntad. Amén. Eva dijo, uy, esto está bueno, pues lo como, está rico, agradable. Y si esto es para ser independiente de Dios, excelente, seré como Él. Y eso piensa la gente en nuestro tiempo. Por ejemplo, hoy existe la inteligencia artificial. Tú agarras tu teléfono, le dices cualquier cosa a tu teléfono y tu teléfono te contesta. Búscame tal sitio. El sitio que acaba de buscar te lo dice todo. Es inteligencia artificial. Tal es el avance de la ciencia, de que el hombre está diciendo, no necesitamos a Dios. Somos cada vez mejores, cada vez más independientes. No necesitamos de Dios. Saben que con el 5G se pueden hacer operaciones a distancia. A ese punto está la ciencia. Saben que para el 2030 está proyectado que los carros, la moto y todo vehículo que exista se conduzcan solos. Ya no hay choferes. Los carros andan solos. Ya en España hay taxis que solos. Taxi, y el taxi anda solo. Uber en España y en Europa es sin chofer. ¿Saben eso? ¿Cómo? Con inteligencia artificial. Entonces todo eso hay, y todo ese avance y tecnología que viene en el mundo nos está llevando a creer que somos nosotros los que podemos todo. Toda la ciencia está apuntada o apunta en el tiempo presente a buscar que el hombre encuentre la eternidad terrenal. Por eso que esta señora, la reina de Inglaterra, toda no muere, porque ya tiene como 100 años y entierra a todo el mundo y ella sigue para adelante, ¿no? Porque es parte del orden mundial. Están haciendo muchas cosas para que siga viviendo. Y eso es una actitud de desafiar a Dios. Porque está escrito que el hombre tiene que morir. Pero no, yo no quiero morir, yo sé más que Dios. Y estamos haciendo injertos y modificaciones genéticas para que siga viviendo. No importa si se arrastra, pero que siga viviendo. Y todo eso es una actitud contraria a la voluntad de Dios, rebelándose contra lo que Dios ha establecido. Diciéndole, Dios, yo puedo más que tú, yo sé más que tú. Pero no es otra cosa que apuntar a la rebeldía, a la ignorancia y a rebelarse frente a los designios de Dios. Eso pensó Eva. Seré como Dios, me lo está diciendo el fulano este. Así que vamos para adelante, ¿no? Entonces, este proceso, Juan, esta última parte de Juan, habla de la vanagloria de la vida. O sea, me siento tan orgulloso, tan suficiente, mi ego tan levantado de que con el iPhone última generación ahora yo hago miles de cosas
y me siento muy superado porque no necesito a Dios. Pero la verdad, hermanos, la verdad para aquel que es sincero, para aquel que es sincero en su corazón, va a terminar reconociendo que es un necesitado de Dios. Bien, ¿qué más dice el versículo 6? Codiciable para alcanzar la sabiduría, no sabiduría para el temor a Dios y la dependencia de Dios, sino la sabiduría para la independencia humana. Y dice la Biblia, y tomó de su fruto, lo cogió. Y yo creo que en este punto el diablo le dijo, ya ves, no te has muerto. Tú dijiste que el solo tocarlo te morías, lo tienes en tu mano. Estás acariciando la fruta, no te has muerto. Ya ves que yo te digo la verdad. Ya ves que ese Dios malo es mentiroso. Y como no se murió, dijo, bueno, que si no me he muerto al tocarlo, tampoco me voy a morir al comerlo. Y se lo comió. Y el diablo volvió a decirle, te lo dije, tampoco te has muerto. ¿Qué te parece si le convidas al cabezón que tiene el esposo? Anda con la noticia, que lo agarraste, te lo comiste y si no pasó nada. Era mentira. Y fue corriendo a buscar a Adán. Y Adán comete el error. Comete el error también de participar de lo mismo. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán le dice, bueno, este problema, pero yo no? ¿Qué hubiera pasado? Adán hubiera conservado la eternidad y la comunión con Dios, y a Eva la hubiera despachado. Le sacaban a otra costilla. Y bien, ¿no? Pero Adán asume su responsabilidad y aceptó. Él, al momento de aceptar, es el momento donde se destapan las cosas. ¿Por qué? Porque él había sido puesto por cabeza. ¿Entienden? Si él hubiera dado un paso atrás y no participaba, otra hubiera sido la historia. Pero él aceptó la invitación y también comió, así como ella dice. Y el 7 dice, entonces, fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y empezó el drama que conocemos hasta el día de hoy. ¿Por qué Dios esperó que Adán tuvo que haber comido para que se desate la desgracia? Porque la palabra le fue dada a él. Porque Dios lo había puesto por cabeza. Porque él fue el primero de la creación. Y porque Dios no es injusto. Ahora, ¿qué razones tuvo Adán para participar de esto? Ella lo convenció, le mostró evidencias de que estaban equivocados, comió sin saber, comió sabiendo, no sé. Es algo que habría que preguntarle a ella, ¿por qué comiste? ¿No? ¿Por qué comiste, Adán? No sé, yo creo que todos los hombres nos vamos a agarrar con Adán y decir, ¿cómo es posible que hiciste eso? Pero bueno, ya. Y las mujeres se le agarraron con Eva, no por tu culpa, mi madre, no por tu culpa, lo otro. Bueno, ya. Me imagino que alguna respuesta habrá. Pero lo cierto es que algo ocurrió después de esto. Sus ojos de ambos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, tuvieron que coserse hojas, o sea, taparse con delantales con hojas. Y cuando oyen la voz de Dios, deciden esconderse. ¿Por qué? Porque sentían la culpabilidad. Recuerden de que quien fue formado por la mano de Dios fue el varón. De Adán se dice que tomó de la tierra, le dio forma y sopló sobre él, le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero de la mujer no dice eso.
De la mujer se lo durmió a Adán y le sacó una costilla, y de la costilla hizo. La mujer fue hecha del hueso y el hombre fue hecho de la tierra. Y Dios sabe, más allá de lo que podamos decir nosotros, Dios sabe por qué busca siempre tratar con el hombre. ¿Por qué Dios está preocupado en alcanzar al hombre? ¿Por qué su objetivo de vida en él es tratar con el hombre? ¿Qué de especial tiene el hombre? Nos podríamos preguntar en esta mañana, ¿qué de especial tiene el hombre para que Dios me busque bajo muchas formas y medios? En este caso era Dios paseándose por todo el huerto buscándole. Ahora, no es que él no sabía dónde estaba. Yo sabía dónde estaba escondido. Pero él lo que él esperaba es que él salga y diga, acá estoy. No es que él me encuentre, sino acá estoy. Y el común de la gente, incluido yo, siempre hemos buscado que Dios nos encuentre. Y no que cada uno de nosotros diga al llamado de él, acá estoy. ¿Se dan cuenta de eso? Y Dios tiene que buscarme, y yo siempre voy a estar escondido en muchas cosas, pensando de que bajo esas cosas Dios no me va a alcanzar, Dios no me va a encontrar, o yo podré evadir la búsqueda que Él está haciendo por mi vida y estaré escondido en muchas cosas, diciéndole, no, con Dios, conmigo no, yo estoy ocupado en mi trabajo, yo estoy ocupado en este asunto, yo no tengo tiempo para esto, pensando de que eso es una cobertura que me va a librar de Dios. No, Dios me está buscando, y me está buscando por nombre. En este caso era Dios hablando en el huerto diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta, ¿dónde estás tú? Es la búsqueda de Dios en la expectativa de que Dios, el hombre le diga a Dios, acá estoy. Si algo Dios espera, es que el hombre diga, Dios, acá estoy, sé que me estás buscando, sé que estás haciendo miles de cosas para que yo te conozca, pero lo que Él espera es que cada quien le diga, Dios, acá estoy. Que es muy diferente que acá hasta te encontré, ¿no? Es muy diferente esa actitud. Y muchas veces Dios va a tener que encontrarnos, porque en el lugar donde estamos escondidos, la estamos pasando mal. Experiencia personal, le digo, a mí se me habló años de Cristo. Y entraba por acá y salía por acá. Pero cuando me encontró quebrado, enfermo, solo, sin solución, sin expectativas, sin nada. Y Dios muchas veces va a permitir eso en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el ideal de Dios? Que frente a su llamado diga, acá estoy. ¿Qué quieres conmigo? ¿Cómo encontró Pablo a Dios? En el suelo, ciego, revolcado en el polvo. Está bien, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Somos así, de duros, de testarudos, de rebeldes frente a los llamados de Dios. Y Dios estaba llamando aquí a Adán, porque Adán era la cabeza de esta familia. Yo no quería hablar con el cuello, quería hablar con la cabeza. Porque a él le confió la palabra, a él le dijo, y él tenía que hacer el trabajo de instruir a su esposa, de cuidar a su esposa, de atender a su esposa, de corregir a su esposa, de hacer todo el trabajo de cuidado y atención con la esposa para que la esposa entienda su posición, su función y su responsabilidad. ¿Están ahí? Esa es la tarea nuestra, hermanos, como esposos. Enseñarle, corregirle si fuera necesario, instruirla, encaminarla, guiarla, darle el respaldo que necesita, porque si no lo haces, la serpiente va a hacer su trabajo, el diablo va a hacer su trabajo.
Y si el diablo hace su trabajo, ya sabrás que en qué Dios te va a meter esa cosa. Por tanto, Dios está buscando al hombre. Y el hombre siempre va a tener una excusa. La excusa de Adán fue: Señor, tuve miedo. Y a la pregunta ¿qué hiciste?, descarga su responsabilidad en la mujer, y la mujer descarga su responsabilidad en la serpiente, y al final nadie tiene la culpa. Es algo que se repite siempre. Ahora, ¿por qué compartimos eso? Número uno, para saber cómo son las artimañas del enemigo. Número dos, para saber que Dios siempre está buscando por nuestras vidas. Número tres, para saber cuál es la forma de tener victoria. Amén. Ahora, quiera Dios que podemos tomar el consejo. Porque así como compartimos al inicio, ¿quieres tener victoria o quieres tener derrota? Si quieres tener victoria, ahí está el consejo de la palabra de Dios. Si quieres tener derrota, pues sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Y más de lo mismo, seguiremos recogiendo. ¿Amén? La única garantía segura que tenemos es la palabra de Dios. No hay mejor ni mayor garantía que la palabra de Dios. ¿Quieres tomar decisiones importantes en la vida y seguras? Hazla conforme a la palabra. ¿Quieres avanzar en la vida y tener éxito en lo que tú hagas? Hazlo conforme a la palabra. ¿Quieres saber cuál será tu presente y tu futuro? Mira la escritura, que ahí te lo diré cuál es. Y cualquier cosa que tú y yo queramos emprender en la palabra, en la vida, recordemos que solamente en la palabra de Dios encontraremos la seguridad que la palabra de Dios nos dice. Por algo el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dónde empieza? En el temor de Dios en cada corazón y en la decisión de poner su mirada en el consejo de Dios, no de un hombre, en el consejo de Dios, y tomar el consejo para ponerlo por obra y comprobar que su palabra es infalible. ¿Ven? Bueno, aquel que lo hace, pues en el tiempo veremos los resultados y lo veremos bien. Y el que no lo hace, también veremos los resultados y no lo veremos bien. Está en cada uno de nosotros. ¿Ven? Bien, vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios, soberano Rey de los cielos, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana por lo que hemos meditado en tu palabra, por el contenido de tu palabra, Señor, palabra que todos nosotros siempre necesitamos. Tu palabra provee enseñanza, tu palabra provee consejo, tu palabra provee corrección, tu palabra nos has dado para que tengamos vida. Y Dios, que la palabra compartida de Dios en esta mañana, Señor, quede en cada corazón y dé fruto. Mas te rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús nos ayudes, nos des la fe suficiente y la voluntad para inclinar nuestros corazones a tu palabra, Dios. Perdona toda desobediencia, perdona todo pecado, Señor. Pero permite que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones frente a tu palabra, pues tu palabra es más dulce que la miel, pues tu palabra es más segura que toda palabra humana. Y hoy queremos acercarnos a tu palabra, porque tú eres la palabra viva, Dios. Bendice a cada familia aquí representada en esta mañana. Bendice a cada hogar. Que la presencia tuya, Señor, sea de grande bendición en cada uno de ellos. Gracias por este día, gracias por este momento. A
y sea la gloria y la honra en Cristo Jesús.